¿Qué tal, queridos amigos? De esta oficina, el trabajo propio de la Coordinación General de Bibliotecas, el papeleo, todo eso, pues se realiza en las mañanas y las tardes están un poquito más relajadas y estoy aprovechando para entrevistar a nombre del Sistema de Bibliotecas del Instituto Municipal de Cultura y Educación a gente que es importante en la región por su trabajo. Y aquí tenemos a una dama de una gran trayectoria, no obstante su juventud, es menor que mi hijo mayor, con eso les digo todo. No digo en qué año nació, pero ciertamente es muy joven y sin embargo tiene experiencia, conocimiento y ha logrado un reconocimiento a su trayectoria como periodista. ¿Cómo está Jessica Ayala Barbosa? ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por tan bonita bienvenida. Les voy a decir yo mi año porque yo no tengo problema en decirlo. Soy del año 88, actualmente tengo 34 años. Y bueno, pues son cumplidos a veces que siento inmerecidos, profesor. Sí, ya cuando se convierten en señoras de 4 décadas, dejan de decir. Todavía voy a tener unos 6 añitos de poder decir mi edad, se supone. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque yo ya que he tenido el gusto de tratar a mucha gente, veo que sobre todo las damas, después de rebasar la 4ª década, como que se les olvida en qué año nacieron y ya no llevan cuenta de su edad. Yo creo que hacen bien. Pero yo, me decía mi gran amigo Luis Aspepico, y en alguna época fue cierto, ahora ya no, que tengo memoria de cola loca. En cuestiones académicas de libros que ni qué, pero en otras cosas también tenía muy buena memoria. Y yo me acuerdo muy bien que tuve la fortuna de tener como coeditora en una revista que colaboré 3 lustros, la revista Siglo Nuevo, la que revisaba los textos de todos los colaboradores, pues era Jessica Ayala Barbosa. Y tiempo después, aunque ella dejó el periódico El Siglo de Torreón, se fue a colaborar al grupo Radio Estéreo Mairán, y pues ahí tengo ya de manera regular desde el 2007 de colaborar, y me tocó también tener la aventura, tener el gusto de convivir como compañera de trabajo, aunque ella era profesional, yo era simplemente voluntario, Jessica Ayala Barbosa. Entonces, es una joven, valga el término, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Es raro encontrar en esta época gente, como dicen los rancheros, tan leída y escribeida. Y Jessica lee mucho y escribe muy bien. Escribir, decía un amigo mío muy mal hablado, no les digo su nombre, es como parir chayotes. Y un servidor lo constata porque pues, me publicaron centenares de artículos, pero yo, por ejemplo, un sábado o un domingo, sin mayor problema, podía leer 2 libros de 300 páginas cada uno, más o menos, y me costaba más sacar 2 cuartillas bien armadas, bien pergeñadas, que en lo que me tardaba en leer 2 libros. Entonces yo respeto mucho a la gente que escribe, porque no es un trabajo sencillo y sobre todo cuando se tiene que lograr la concisión. Hay gente que escribe de manera clara, precisa y maciza. Una de ellas es Jessica, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿verdad? Sí, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí estudié la licenciatura en Comunicación. Ya egresé en diciembre de 2009, entonces y desde enero de 2010 me integré al mercado laboral y he andado por aquí y por allá. Y sí, bueno, la escritura es parte importante de mi vida, o sea, lo fue en la universidad, ha sido uno de mis grandes intereses desde muy niña, leer y escribir. ¿A poco? Sí. No, nadie se lo va a creer, nadie se lo va a creer. Pues no, en la manera de expresarse, en la manera de conducirse,
en la manera en que ella vive cada día y da los frutos. Por los frutos los conoceréis, decía Yeshua ben Yosef respecto a los falsos profetas y también a los auténticos profetas. Por los frutos los conoceréis. Y esta dama, pues lo mismo en la prensa escrita que en la radiofónica, que en un portal que no es de noticias, es de periodismo, pero un periodismo muy cálido, narrativo, de compartir experiencias, de mover a la reflexión. Pues ahí está esta señorita. ¿Cómo se llama ese portal? Mi portal se llama Plaza Pública, se encuentra como www.laplazapublica.com. Y bueno, estoy ahí como socia fundadora, somos un equipo que ha estado creciendo, por ahí están otros colegas también muy queridos, Iván Hernández, Fernando de la Vara, Mayra Franco, y se agregaron Luis Alberto López de Milenio. Lo conozco, que también por ahí lo conoce, Alexis Rojas, que está por ahí en redes, y bueno, ha estado creciendo ese portal, ahí los invito a que, aprovechando el comercial, a que lo visiten. Sí. Y yo ya me metí y veo que tiene videos y tiene de todo. Y insisto, algo que me llamó la atención es que dicen, a nosotros no nos gusta el periodismo no personal, apersonal o impersonal. Queremos la relación con los seres humanos, la reflexión, el diálogo, el compartir experiencias. Es un periodismo muy narrativo en el sentido de este diálogo fecundo. Así es, así nació, como una manera de ir más allá de lo que normalmente, o bueno, lo que la actualidad ha orillado al periodismo, a que nos ofrezca, ¿no? Que son noticias, lo comentábamos hace un momento, muy inmediatas, muy efímeras también, y que a veces los temas que están de fondo se dejan de lado. Entonces nosotros queríamos ir un poquito más a eso, ¿no? Aunque a lo mejor dijeran, no, pues eso ya no tiene nada que ver hoy, bueno, pues son temas que incluso nos van a seguir afectando, van a pasarnos a lo mejor factura más tarde si no lo reflexionamos como sociedad lo suficiente. Por eso es que no nos gusta decirnos como un portal de noticias como tal, sin embargo, si abordamos los temas que se tocan en las noticias, solo que tratamos también de buscar el lado en el que conecta con nosotros como población, ¿no? A mí ¿por qué me debe de importar que haya acaparamiento de agua? A mí ¿por qué me debe de importar que se roben tantos millones en una obra como el Metrobús, por ejemplo? No, pero eso no ocurre en un país como México, jamás. Entonces, porque luego pasa eso, hay noticias que son muy impactantes, pero que sí, la gente se indigna y demás, pero sigue ocurriendo. O sea, siguen ocurriendo ese tipo de problemas, entonces nosotros queremos proponer desde Plaza Pública, pues entonces a lo mejor tenemos que reflexionarlos un poco más, platicarlos, debatirlos entre nosotros, a ver si podemos como levantar algo, o sea, en cuanto a la exigencia ciudadana, ¿no? Uh-huh. No es el desahogo estentorio, es la llamada a la reflexión y a partir de la reflexión de acciones concertadas. Los griegos le decían idiota no al que tuviera poco coeficiente intelectual, sino al que se desinteresaba por completo de los asuntos públicos. Ese es el idiota, el que no le interesa la vida cívica, el que no le interesa los asuntos que deben importar a la comunidad entera. Y Jessica hace ese periodismo eficiente, cálido, cercano, que mueve a la reflexión y que también motiva la acción. Pero aparte del periodismo estrictamente de prensa, escrita, donde ella ha sido reportera, pero también articulista, columnista, coeditora, editora, pues ha hecho la chamba de los periodistas de la manera más variada, diversa, completa, pues también ha estado ante micrófono. Así es. Estuve ahí en el grupo de Radio Estéreo Mairán, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar una temporada en un noticiario que se llamaba Pulso, que es en la estación La Mejor, y después estuve otra temporada en Trayecto, que era un programa que salía de 3 a 4 ahí en la 91.1. También tuve la oportunidad de compartir micrófonos con
Héctor Becerra en su programa. ¿Sí conoció a Héctor Becerra? Sí, sí lo conocí. Sí, qué bueno que hayan coincidido. Sí, y antes de llegar a estos espacios más grandes, como los que me dio la oportunidad de explorar GREM, estuve en Radio Torreón. Ahí también tuve alguna temporadita en un programa que se llamaba Itinerario Cultural. Y pues así ha sido mi trayectoria, un poquito de todo, porque siempre he tenido como una resistencia a encasillarme en una cosa, ¿no? Me gusta mucho experimentar, explorar lenguajes, o sea, siento que cada uno de los medios, yo tengo muy claro que yo soy comunicóloga y que para mí lo elemental es el mensaje. Hay un mensaje y los medios pueden variar. O sea, puede ser escrito, puede ser por radio, puede ser por televisión, por un video, puede ser la gráfica, puede ser, o sea, y a mí me interesa mucho explorar como los diferentes lenguajes. Creo que cada uno tiene su riqueza. Hay unos que tienen una magia muy especial, como lo es la radio. Mi mayor, o sea, donde me siento más cómoda es en la escritura, pero siento que también la escritura siempre le aporta mucho a la radio y le aporta mucho a todo lo que es videográfico y pues creo que es como la palabra en sí, el trasfondo, ¿no? de lo que vamos a decir, es lo que constituye nuestro mensaje y lo que después vamos a transmitir por alguno de los medios disponibles que han ido cambiando y que van a seguir cambiando. Mucho. Están cambiando las maneras en que los mensajes nos llegan. Antes lo veíamos solo en la prensa, luego en la radio, luego en la televisión y ahorita están las redes sociales, ¿no? Y va a seguir cambiando, pero mientras exista, pienso yo, un mensaje que comunicarse, pues nos vamos a adaptar al medio que sea necesario. ¿El medio es el mensaje, como decía Marshall McLuhan? No siempre. Creo que dependiendo de la época en la que nos ha tocado estar, ha constituido el medio un mensaje, ¿no? Sobre todo cuando había pues grandes monopolios de la información. Ahí sí, pues, digamos, pensamos en las décadas anteriores en México, en las que tal vez Televisa en sí, pues era un mensaje, ¿no? Ahorita con la diversidad de opciones, la diversidad de medios, la diversidad de maneras en que la gente se informa, no necesariamente el medio tiene que ser un mensaje, pero si la sociedad no analiza lo suficiente, no explora en todos esos medios, podemos terminar convirtiendo a uno de los medios también en un mensaje, ¿no? O sea, entonces tiene que ser algo que, pienso yo, o sea, mi manera de ver las cosas es que es un intercambio constante entre quien emite el mensaje, quien lo recibe y se transforma, es como estar enriqueciéndolo constantemente, ¿no? Pero de eso requiere una participación de nosotros como espectadores. Claro. Y es justo a lo que nosotros como Plaza Pública, por ejemplo, y muchos periodistas que conozco y con los que estoy coincidiendo y que también colaboradores que se han estado sumando a este proyecto, es lo que tratamos como de hacer entender a la gente, ¿no? O sea, entre más seas como víctima o presa fácil del algoritmo, de un medio que es el monopólico o de los mensajes que a lo mejor un gobierno te quiere decir, pues más esos medios van a constituir solo el mensaje, ¿no? Pero nosotros tenemos también la capacidad de analizar, de ser un poco más críticos, de incluso hasta, bueno, de revisar si lo que se nos está diciendo es real, ¿no? O sea, hay mucha información disponible en internet que a veces quisiéramos todo digerido y no le prestamos atención a todo lo demás que también está ahí, que también podemos ver, que también podemos consultar. A veces, si solo dejamos pasivamente que me lleguen los mensajes, las noticias, pues entonces no vamos a avanzar mucho, ¿no? Como en una sociedad más crítica, más exigente, que pueda abatir los grandes problemas que tenemos en este momento con nuestros gobiernos. Sí, completamente de acuerdo. Oiga, Jessica, pero por ejemplo en las redes sociales, que el mismísimo Humberto Eco, al final de sus días, renegaba de un primado del papanatismo, en el sentido de que cualquiera sin preparación vocifera
insulta, grita barbaridades, porque las redes sociales, el Facebook, Twitter, en fin, varias redes sociales lo permiten. Hay filtros, pero son filtros que tamizan muy poco. Eh, eh, Hay quien dice que también hay un inconveniente con las redes sociales, que son endógamas y hasta incestuosas, en el sentido de que el que se mete a buscar algo en Facebook, pues le gusta estar con los afines, Sí. y va hasta el algoritmo le va a poner en contacto con gente afín. Hay algunos que son pendencieros, que les gusta la beligerancia y les andan buscando gente opuesta, pero más para el desahogo visceral que para el análisis, la reflexión. Y hay una palabra muy bella que es exactamente la misma que otra que nos parece fea, de acuerdo al semantema. Es la palabra discernimiento. Uh-huh. Y la que nos parece fea es discriminación. Pero es exacto, semánticamente es lo mismo. Uh-huh. Es un metaplasmo una de otra. Y nos falta discernimiento. Cómo separar lo genuino, lo auténtico, lo verdadero. En estos tiempos posmodernos que algunos hablan de la posverdad, o que se ponen de moda, como cierto personaje de Estados Unidos insistió en decirlo, las fake news. Entonces, ¿cómo evitar que las redes sociales nos agobien con datos, nos hagan experimentar emociones muy intensas de enojo, de repulsa, a veces también de agrado, simpatía, si es somos de la misma línea ideológica, del mismo grupo político, pero no discernir, no dialogar, no ir al debate verdadero que lleva a ponderar lo que el otro dice, revisar sus fuentes, revisar sus datos y ver si están fundamentadas sus conclusiones con lo que simplemente es un desahogo, una expresión de agravios y desagravios. ¿Cómo le hacemos para no perdernos? Ya volviendo con Marshall McLuhan y el mismo Alvin Toffler, con el shock del futuro, decía que nos íbamos a ahogar en información. Hay datos y datos y datos y datos y datos y datos que nos agobian, y hay que buscar la información y hay que procurar los datos. Maslow decía, no Maslow, Carl Rogers decía, data are friendly, los datos son amigables, y hay que, toda información, incluso la aparentemente negativa, nos puede salvar la vida. Si me diagnostican cáncer y yo no sabía que tenía cáncer, quizá pueda salvarme del cáncer, si intervengo de manera oportuna. Pero son tantos los datos. Sí, es muchísima información. Hace unos meses que aquí en el Siglo de Torreón se lanzó una recopilación de las entrevistas que se han publicado en la revista Siglo Nuevo. Vino Juan Villoro y mencionaba, ahora la información es atmosférica, la tenemos todo el tiempo, estamos circulando, en cada paso que damos obtenemos información, que pues a veces no estamos buscando, ¿no? Nos llega de la nada. Yo también he sentido esto que menciona usted, me siento a veces perdida en el mar de información que hay, lo mejor como menciona que nos estamos ahogando de información. Creo que, o sea, es difícil que pongamos, o sea, una solución, porque son los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, no hay tal cual una fórmula como para guiarnos, porque es demasiada la oferta informativa que tenemos, pero sí creo que tenemos que cultivar ese discernimiento. Ese discernimiento es elemental, o sea, saber qué cosas nos vamos a procurar informativamente hablando no son necesarias, ¿no? Y cuáles cosas tenemos que dejar un poco fuera, ¿no? O sea, decir, estos temas a lo mejor no son de mi incumbencia, porque ahora también existe mucho
una tendencia a tener problemas de ansiedad, problemas que están, o sea, que ya se había pronosticado hace años, incluso antes de la pandemia, sobre el crecimiento de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, y muchos de ellos han estado, algunos estudiosos de las universidades que tienen dinero para hacer ese tipo de estudios, han mencionado la relación que existe entre estos trastornos y el uso de las redes sociales, ¿no? Yo pienso que las redes sociales tenemos que aprender a usarlas como una herramienta, pero no a vivir a través de las redes sociales, ¿no? O sea, creo que a muchos se nos dificulta, a los que crecimos como aprendiendo a que existían estas opciones, que existen estas redes sociales, a entenderlas como una herramienta y no como una forma de vida. Es muy difícil ya que volvamos atrás en el tiempo, ¿no? Porque ya las cosas se fueron dando de un modo. Pero sí siento que podemos detenernos un poco, entender cómo funcionan las redes sociales y entender qué cosas de las que ofrecen esas redes sociales me vienen bien a mí, hablando de información, hablando como herramienta para los objetivos que yo tenga, ¿no? O sea, en mi caso como comunicóloga, para ir profesionalizando también pues el uso y el acceso a contenidos, o el brindar contenidos que sean interesantes para cierto público que tenga la capacidad de discernir y que tenga la necesidad de concentrarse un poco más en ciertos temas. Entender que es una masa, o sea, una masa informe, la gente que accede a los usuarios de las redes sociales. Y no vamos a poder estandarizar quién las usa para una cosa y quién las usa para otra cosa. O sea, cada quien que entra a una red social va a encontrar diferentes motivaciones para seguir utilizándola, ¿no? Entonces nosotros como, bueno, en mi caso como profesional de comunicación, lo que siento que debemos hacer es como, bueno, qué cosas de las que me ofrece, qué características de las que me ofrecen las redes sociales pueden servir para yo contribuir a que la gente pueda tener esta capacidad de discernimiento, ¿no? Y de entender que es un granito de arena, porque si nos ponemos a querer controlar como toda la red social, va a ser completamente, es una causa perdida. O sea, hacer que todos piensen igual que uno en una red social es muy, muy complicado. Se puede, lo que sí, o sea, también entender lo que mencionaba sobre el algoritmo, la caja de resonancia, que significa que pues el algoritmo te va a acercar siempre a la gente que tiene tus mismos gustos, intereses, opiniones políticas, y que en su momento han jugado un papel muy importante, por ejemplo, con el expresidente de Estados Unidos, ¿no? Que mucha gente no creía que alguien así iba a ser presidente, pero muchos otros creían que alguien así iba a ser presidente, y el algoritmo, por ejemplo, en Facebook le estaba mostrando a cada quien que creía una cosa lo que quería, ¿no? Y cuando se da el resultado, pues todo el mundo se quedó sorprendido. Bueno, aparte hubo uso de fake news ahí, las hay. O sea, todos estos problemas que usted me menciona existen. Yo pienso que lo que necesitamos es conocerlos a fondo y tener una postura ante ellos, ¿no? Y tratar de tomar como las precauciones necesarias para no caer en esa manipulación. Entender que hay varias redes sociales, entender que hay varias fuentes de información, están los portales, o sea, los portales como tal, acceder no nos cuesta nada. Hay personas que realmente sí les es un esfuerzo enorme salirse de Facebook y googlear un tema, ¿no? O sea, prefieren mil veces volver a buscar ahí en Facebook, sí. Y que, a ver, bueno, voy a googlearlo, a ver qué portales y me dicen sobre este tema, y hacerme una opinión propia, ¿no? Eso creo que sí tenemos que ejercitarlo. O sea, no podemos quedarnos solo con lo que nos dicen en una red social. O sea, yo hablo de Facebook, pero también ahora está muy fuerte TikTok, por ejemplo. Mucha gente se informa a través de TikTok. Y no está mal que lo hagan, ¿no? O sea, en sí lo mal es que no sepamos ver que hay otras opciones y que hay otras fuentes informativas, que hay libros,
que hay reseñas, aparte que no hay solo noticias, que hay artículos de opinión, que hay cosas más editoriales, ¿no? Y que aparte hay diferentes líneas editoriales. Entonces todo eso pues también es una responsabilidad nuestra, tanto como receptores de la información, y también hablo como responsabilidad de quienes somos comunicólogos, de ir formando, ¿no? O sea, a los públicos para que aprendan a tener este discernimiento, o que se lo vayan construyendo. Digo, hay personas que nunca van a estar interesadas y solamente quieren las cosas superficiales, y tampoco podemos hacer mucho ahí, ¿no? Pero sí creo que hay personas que de pronto se sienten tan abrumadas que sí buscan otras cosas, otras opciones, y a lo mejor ahí es donde entra el papel de profesionistas que tengan la intención de ayudar a guiar un poquito ahí en ese mar a las otras personas, ¿no? A quienes estén interesados. Pero mira, por ejemplo, hace tiempo yo escribí una columna de hecho sobre el asunto de la polarización, ¿no? Para mí era muy conflictivo entrar a Twitter, por ejemplo, y encontrarme siempre con discusiones en torno a temas públicos, a temas de interés público, donde todo se reducía a estar a favor o en contra de. Y creo que eso, me puse a leer algunas referencias, y siempre ha existido. O sea, Claro. ha habido a lo largo, con y sin redes sociales, a lo largo de la historia, grupos que se juntan porque tienen una afinidad, y de ahí no los vas a sacar, ¿no? Lo que han hecho las redes sociales es magnificar esa manera de tratar la realidad. O sea, yo leí un artículo por ahí en El País que mencionaba que las personas a veces no investigan o no platican para llegar al conocimiento de una verdad, ¿no? Sino para que les digas lo que ellos quieren escuchar. Sí. Entonces, eso ya ocurría desde antes. Y no, y Jean-Paul pues, Sartre decía que aquel que pide consejo quiere escuchar cierto consejo y de manera hasta inconsciente busca personas que le van a dar el consejo que quiere oír, tal sí, cual. la manera en que o sea, que conformamos nuestros círculos sociales es esa. Las personas con las que podemos hablar de los mismos temas, y hasta a veces nos sentimos con una cierta superioridad moral, porque nosotros sí platicamos de literatura o de política o de sociología, El y club del aquellos, entrecejo fruncido sí, y de y la axila aquellos, erudita. aquellos ingenuos están hablando de vibrar alto, de cosas de la religión, O del del fútbol, fútbol. el Entonces, opio de los pueblos. o sea, existen ya, o sea, maneras en la que nosotros vamos conectando con otras personas, en las que no permitimos que entren opiniones de fuera, ¿no? O sea, que todo el tiempo estamos reforzando las creencias que ya tenemos. Por eso digo que la endogamia ya está el incesto. Sí, pero ya existía, lo que yo pienso es, ya existía, existe fuera de las redes sociales, pero las redes sociales lo han magnificado y lo han convertido aparte en algo demasiado agresivo. O sea, demasiado, o sea, que ya sobrepasa a veces el límite de lo de las, pues sí, de lo básico de lo básico de la tolerancia para el desarrollo, la convivencia en sociedad. No, completamente de acuerdo. A ver, ya, pero aterrizando, porque eso suena hermoso. Ella es una dama muy articulada. Un día de Jessica Ayala. O sea, todos los días Jessica Ayala, así como tiene que comer y asearse, hacer ejercicio, en fin, ¿cómo se informa? ¿A qué hora se informa? ¿Con qué medios se informa? ¿Cómo son sus espacios? Cuando digo espacios no me refiero solo a lugares, sino tiene horas, tiene momentos para entrar en contacto con ciertas fuentes. Sí, bueno, pues en general yo todo el día tengo como que acceso a información, Sí, ¿verdad? está bombardeada todo Estamos el todo día. el tiempo, ajá. Pero tengo como una rutina de las mañanas, ponerme a leer entro a los portales de los periódicos de aquí, de la región. No tengo la costumbre de comprar físico, o sea, pero si voy a algún lugar y está un periódico, lo empiezo a ojear.
Pero para mí es más fácil entrar al portal, en este caso aquí en Torreón, pues El Siglo de Torreón, Milenio Torreón, a veces El Sol de la Laguna, y también... En la mañana, en las principalmente. mañanas, sí, es como una manera también de... O sea, bueno, porque por mi trabajo pues tengo que saber qué temas están como en el día. Reviso Twitter, ahí me gusta encontrar temas. En Twitter es donde yo puedo como ver las tendencias, o sea, veo las tendencias, pero aparte reviso 2 o 3 como líderes de opinión y veo en qué temas están como trabajando, a qué temas les están dando prioridad, las posturas que están ahí, y me pongo a leer, a buscar, o sea, googleo tal cual, ¿no? Así como el tema de, no sé, Ovidio, ¿no? Y reviso lo que hay ¿El autor de la Metamorfosis? ¿El autor del Arte de Amar? No, otra, No es el escritor latino. no. Ovidio Guzmán. Y paradójicamente la etimología de Guzmán es buen hombre. Bueno, perdón por la broma. Pero bueno, me pongo a leer lo que haya habido, lo que hayan escrito columnistas sobre él, ¿no? Y analizar como, a ver, por dónde está aquí la postura, qué información. Yo leo más que el hecho, porque no estoy tan clavada en el hecho, en el suceso noticioso, sino en el juego de poderes, ¿no? O sea, empiezo a buscar mucho de dónde salió esta información, quién está divulgando esta otra información, los intereses creados, el contraste, quién lo está poniendo, quién me está haciendo un análisis desde la sociedad, quién me está haciendo un análisis desde la postura gubernamental, quién me está haciendo un análisis desde la oposición, o sea, entonces para mí es más interesante eso que en sí el suceso, ¿no? O sea, a veces el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, las preguntas básicas del periodismo. Y cuántos, ¿no? A mí me preocupa más, bueno, ¿por qué nos estamos enterando de esto? O cómo fue que llegamos a este punto, ¿no? Y esa es la manera en la que yo busco la información. A veces eso ocurre en la mañana con temas muy precisos, pero durante el día, como decía, pues estamos bombardeados todo el tiempo con noticias, y aparte tengo muchos amigos y colegas que trabajan en medios de comunicación que a veces gratuitamente, es como si fueran mi boletín informativo, me hacen llegar información. Ellos a veces cosas que yo no pasaba, o sea, no estaba contemplando, pues ellos que están a veces en la cobertura diaria, por ejemplo mi compañero, mi amigo Luis Alberto, me pasa información muy puntual de algo que está ocurriendo y que está relacionado, porque también ya sabe los temas que me interesan, que está relacionado con temas importantes o relevantes para mí, para nuestro medio, para el trabajo que estemos realizando, ¿no? Y aparte porque, bueno, pues tenemos como nuestro café político a veces también, que nos ponemos a analizar el mapa político, y entonces hay cosas que a veces son un pequeño hecho ahí aislado, que para nosotros hace clic, ¿no? O se convierte como en una piececita que andamos. Es una beta que lleva los metales preciosos a la información. Y esa es la manera, ¿no? Y siempre, cada cosa que me llega de información a lo largo del día, siempre mi pregunta es ¿de dónde viene esto? O sea, es como mi base, ¿no? A ver, ¿de quién es esta información? ¿Es un boletín oficial? ¿Es un columnista? ¿De qué medio es? ¿Qué línea editorial tiene este medio? Porque la realidad es así, ¿no? Como dice Vicente Alfonso en su libro, aquí lo voy a mencionar, en Huesos de San Lorenzo, ¿no? O sea, son múltiples realidades, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir armando. Sí, en la realidad ese señor aparece un Antonio Álvarez Mestre. Sí, justo hace rato le iba a comentar que ahí está, está mencionado en ese es libro. otra dimensión, una realidad alternativa. Una realidad alterna en la que el Santos no fue campeón, por ejemplo, en el 96, 97, donde el Boulevard Revolución está cambiado de orientación geográfica. Orientación sexual. La orientación geográfica es otra, pero es el otro, en el multiverso. Es otro terreno. Cuenta la historia que el gran trágico, junto con Sófocles y Eurípides, Esquilo, que por cierto en griego significa ardilla,
por ser calvo tuvo una muerte pues hasta chusca, trágica, por supuesto, aquí usando en la otra acepción de la palabra lo trágico. Un águila del mar Egeo cargaba tortugas más o menos manejables y las dejaba caer sobre las rocas para que se despedazara el caparazón y así poder comer la carne de la tortuga. Pues este condenado de Vicente Alfonso Rodríguez, que fue mi alumno en la Pereira, junto con su destacado y también muy inteligente hermano Toño Rodríguez, pues se le ocurre escribir, pues usted lo supo, en el siglo nuevo, en el siglo primero, el síndrome de Esquilo, pero tiene un cuento que se llama el síndrome de Esquilo, donde el personaje se cumple el destino, un destino que quiere evitar, que le habían pronosticado que una tortuga lo iba a matar y finalmente muere saliendo de una cantina, alguien le estrella una botella de caguama. La caguama es una tortuga, ¿no? Pues sí, por eso se llama el síndrome de Esquilo, que espero que ya esté mejor Vicente, la última, Sí, él dijo que se había enfermado del coronavirus, así lo dijo él. Es el mejor escritor de su generación para muchos, yo me incluyo, don Vicente Alfonso. Oiga, Jessica, y por ejemplo, yo aprendí hace años, mucho antes de que usted naciera, aunque no siempre soy congruente, de que lo peor que puedo hacer, a menos que sea un acontecimiento extraordinario que reclame mi atención, es ver noticieros poco antes de dormirme en la noche. O ver noticieros que obviamente siempre el mal va a atraer más la atención, las desgracias, los accidentes, las matazones, después de comer, porque también altera mi digestión, mi metabolismo. Yo, por ejemplo, reviso las principales secciones de la prensa regional, reviso periódicos nacionales y extranjeros, pero normalmente lo hago en la mañana. Si algo importante pasa, me entero y claro que me meto a investigar, pero duermo mejor y vivo mejor si en la noche mejor escucho música de bajo, canto gregoriano, si me relajo, si veo un documental cultural que estar buscando noticias. De repente me entra la loquera y de veras ando como zombie 3-4 días porque no descanso, no digiero. El Dalai Lama es fama que él, después de meditar y antes de desayunar, al mismo tiempo que está desayunando su frugal almuerzo, escucha un resumen de noticias de la BBC. Entonces, le copié eso, así de copión soy. Pero, digamos, lo duro, prefiero en la mañana. Pero usted a todas horas, ¿verdad? Pues sí, le digo, también procuro que sea en la mañana. Me llega a veces información durante el día, pero sí llega un momento en el día, y esto me pasó sobre todo después de la pandemia, en la que dije, tengo que poner un alto a la hora que consumo noticias, ¿no? O sea, yo no suelo consumir noticiarios por televisión. Normalmente los que más escuchaba eran por radio. El último que escuchaba era estas noticias frente al país, que eran como a las 7, 8 de la noche, me parece. Pero por radio y rara vez por televisión. Por televisión es cuando hay un tema muy fuerte que durante el día se fue desarrollando la información, que me interesa saber en qué va al final, ¿no? Por supuesto. Pero es muy raro, es rarísimo. Eso me pasó en el tiempo de la pandemia, en el que decía, sí, tengo que darle como seguimiento a este tema, ¿no? Pero le digo, la misma saturación de información ya era muchísima para mí. Tengo colegas que están todavía más saturados, o sea, y que buscan más la información, que yo sí tuve que decir así como que de aquí los veo, ya no me platiquen después de cierta hora, ya no me manden mensajes, porque como usted, o sea, no duermo bien, es estar todo el tiempo conectado al trabajo, como para mí es el trabajo,
llegó un punto en el que me generó también algunos problemas somáticos, ¿no? Sobre todo digestivos. Yo tengo problemas, siento que es por le llaman la colitis nerviosa, ¿no? Es estrés, ¿no? Estar como todo el tiempo en ese tipo de información o leyendo ese tipo de información. Yo lo que recomiendo, lo que digo es, pues, informarse en las mañanas. Nos van a dar el resumen del día anterior, nos van a dar como lo más importante hasta el momento, porque hay reporteros que ya están desde temprano generando información. Tal vez a mediodía todavía tenemos información fresca y ya no es tan necesario en la noche, a menos que, como le digo, haya un suceso que se esté desenvolviendo durante todo el día. Así es. Bueno, esta inteligente periodista, Jessica Ayala, pues aparte de ser reportera, de ser columnista, de tener participaciones radiofónicas, pues también en participaciones radiofónicas u otros medios ha ejercido la crítica cinematográfica, junto con un extraordinario periodista que hace algún tiempo trascendió, y en todo el sentido de la palabra estoy hablando obviamente de nuestro queridísimo Héctor Becerra Delgado. Pues yo escuchaba a Héctor hablar como solo él sabía hacerlo, con conocimiento de causa, con amenidad, aportando muchas cosas valiosas, y alternaba Héctor con una tal Jessica Ayala Barbosa, y también con un exalumno mío muy querido, Miguel Eduardo Báez Durán, un muchacho cachetón de Monterrey, Nuevo León, pero que se pasó una larga temporada en Canadá y que ahora ya los canadienses no lo soportaron, y aquí está de nuevo en Torreón, Miguel Eduardo Báez Durán. Y me acuerdo que Jessica, en alguna reunión previa, hace 2-3 semanas, me platicaba de que Héctor les había imbuido de que el gusto es importante, pero no podemos quedarnos simplemente en cuestión de gustos, o también en lo que hay mucha gente que lo único que hace es platicar películas. Pero Héctor y ustedes dos, Jessica Ayala, Miguel Eduardo Báez Durán, se ponían a ver todos los aspectos de la película, hacían una crítica a profundidad, manifestaban su gusto o disgusto, pero con fundamento. Con conocimiento de causa, dando datos significativos, viendo el contexto, comparando, y ciertamente Filmanía pues ha sido uno de los grandes programas radiofónicos y de redes sociales de los últimos años aquí en la región lagunera. No va a dejar la crítica cinematográfica, ¿verdad? No. Ya la ejercía antes de conocer a Héctor, antes de que me diera también oportunidad de sumarme a Filmanía. Y ahora que trascendió, ahora que murió el pasado 24 de agosto, pues sí llegan momentos en los que uno siente que, pues, ¿cómo va a ser eso que tan bien hacía la otra persona? O sea, que tan bien hacía, ¿no? O sea, que uno siente que dejan un hueco tan grande que difícilmente podría uno estar a la altura para hacerlo. Entonces, pero lo que pienso es esto, bueno, yo ya lo hacía antes, también gracias a Miguel Báez de cierta forma, ¿no? Porque, como lo mencionaba, pues yo estuve en Siglo Nuevo como coeditora. Ahí me tocó recibir también los textos de Miguel Báez, estudiar los suyos, pues me tocaba revisar todo. Y aprendía mucho leyendo a Miguel Báez. Ya me gustaba el cine, me gustaba pues desde que estaba... Me ha gustado siempre, pero donde empecé como a cultivar más de manera crítica la apreciación cinematográfica, pues fue a partir de la universidad, ¿no? Con algunas clases que teníamos ahí de cine, de guionismo, íbamos como desmenuzando los elementos de cada película, y también revisando la historia del séptimo arte, que le llaman, ¿no? Y luego estuve en Siglo Nuevo y había épocas, pues sí, momentos en los que no hay artículo de cine, ¿no? Y entonces dije en algún punto, bueno, pues ¿por qué no hago yo ese artículo, ¿no? Me pongo a
hacer el análisis de una película con los elementos que ya he aprendido en la universidad, con lo que he leído, con crítica que también me gustaba consumir, leer en medios como El Universal, en El País, con lo que aprendía gracias a los análisis de Miguel Báez Durán. También durante la carrera yo aprendí mucho de cine, porque lo que aprendía en la universidad también luego lo escuchaba justamente en Filmanía, ¿no? Con Héctor Becerra. Uh-huh. Entonces, ya cuando llego a Filmanía, que llego a GREM, que empiezo a hablar de cine con Héctor Becerra, me dio la oportunidad porque platicaba y yo le decía, no, es que mira esto, yo con mucho respeto, porque yo pues sabía quién era Héctor Becerra, era una especie de maestro para mí. Para todos. Un maestro a quien yo escuchaba, le seguía la pista desde mis años de universitaria. Entonces, pues mi sorpresa cuando consideraba, o tenía bien considerar mis críticas o mis observaciones o mis comentarios como algo que valía la pena, pues era para mí un privilegio, ¿no? O sea, me honraba. Pues yo siempre que los escuché, se la pasaba elogiándola. Sí. Creo que tenía cierto interés el señor aquel. Que se va a enojar Jessica, pero lo voy a decir, le llevaba 21 años. Héctor Becerra Delgado, orgullo de Gómez Palacio Durango y de la región lagunera completa, nació en el 67 y esta bella dama nació en el 88. No se me enoje, pero casi fue unas altacunas el señor aquel. No, ya en serio, hablando de corazón y muy en serio, qué bonita pareja conformaron Jessica y Héctor. Había alegría, había entendimiento, había afinidad, eran almas gemelas, tenían muchas cosas en común. Y seguramente también hubo conflictos, ¿no? Muy pocos, muy pocos. Porque, bueno, una pareja en donde no hay de cuando en cuando una discrepancia fuerte, pues es que uno domina por completo al otro, y en este caso quien dominaría ciertamente sería Jessica. Pero qué hermosa pareja conformaron. Había pues los puntos en los que hay que ponerse de acuerdo, hay que entrarle, ¿no? Pero de parte de los dos siempre hubo mucha apertura para hablarlo. O sea, creo que los dos éramos comunicólogos y no éramos a lo mejor ese cliché que luego dicen que los comunicólogos que no comunican. Nosotros sí estábamos como bien convencidos de que teníamos que comunicarnos. O sea, sí había que tocar los temas difíciles, había que tocarlos, pero como con mucha responsabilidad, ¿no? O sea, con mucha... Y de manera oportuna. De manera oportuna, en el momento que tenía que ser, sin guardarlo, porque también guardarlo es irresponsable, asumiendo cada quien la parte que tenía que asumir, y evitar los reproches, o sea, estos reproches que no abonan en nada, ¿no? O sea, bueno, también identificar qué es lo que... O sea, ¿qué tiene que ver con lo que tú hiciste? ¿Qué tiene que ver con lo que yo siento? ¿No? O sea, eso. ¿Qué cosa es con una intención? ¿Cómo lo recibo yo aunque no haya tenido una mala intención? Y poder como llegar a acuerdos en ese entendido, ¿no? Entonces sí hubo algunos momentos pues difíciles, de alguna discusión, discrepancia, pero fueron los menos. Yo el otro día hasta estaba haciendo una lista de las veces que discutimos, ¿no? O que yo considere como una discusión fuerte. Me aseguro que no fueron más de 15. O sea, en 5 años, así, discusiones, pues tal vez 15, pero así que nunca llegamos a los gritos, nunca llegamos a... El Señor sabía someterse y obedecer. ¿Cuál debe ser? No, ya hablando otra vez en serio, María Sklodowska. ¿Quién es esa? Madame Curie, desde Polonia, llega a la Universidad de París, tiene un profesor que ya es venerable cuando lo conoce, se convierte en su mentor, se casan juntos, ellos dos con Henri Becquerel ganan el premio Nobel de Física por la radioactividad, pero luego él muere atropellado, lo cual es una desgracia,
y ella débil, sola... atropellado y muy débil por las investigaciones Sí. con la radioactividad. Pero ella siguió investigando y luego ella gana el premio Nobel de Química. Por el Y luego una descubrimiento. hija de ambos gana otra vez un premio Nobel. El caso es que cuando, bueno, todavía en esta época hay discriminación, pero tuvieron el discernimiento, el claustro de la Universidad de París, viendo que si alguien tenía la capacidad académica para tomar el lugar de Pierre Curie, era su viuda María Sklodowska, Madame Curie. Y llega y todos esperan la primera clase de Madame Curie. Y normalmente en la primera clase pues se echan un discurso donde se agradece a la universidad la oportunidad, se habla de manera encomiástica sobre el predecesor, es más una efusión sentimental, y llegó al grano esta señora y de inmediato empezó a dar la clase de física, donde se había quedado su marido. Ciertamente, hoy por hoy, pues le falta avanzar. A Jessica tiene la capacidad de sobra para superarlo, pero de que tiene los medios para hacer una carrera brillantísima también como crítica de cine y también la buena escuela, porque como decía Sigmund Freud, que en realidad fue un físico mucho antes que Freud quien lo dijo, nos paramos en hombros de gigantes. Y usted se puede parar, y él estaría completamente de acuerdo, en los hombros de un gigante llamado Héctor Becerra. Entonces, ojalá, aparte de todo lo muy valioso que de por sí siempre ha hecho el periodismo cultural, el comentario, el análisis, la ponderación de información, pues también el cine como séptimo arte. Sí, es algo que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo ver cine, me gusta mucho analizar el cine, escribir las reseñas que escribía, con las que llegaba a participar también en Filmanía. Digo, hablar de cine con Héctor era una delicia. Ajá, escucharlo y platicar, no se diga. Oiga, ¿y rockera también? Pues le decía que conocí mucho de rock gracias a Héctor. No era yo rockera, siempre le decía, yo no soy rockera, porque a veces la primera vez que recomendé, como él decía en su programa de rock show, una canción, fue la de Painkiller de Judas Priest. Entonces era una canción que yo había escuchado como un año antes, que me había impresionado mucho. La escuché en alguien que la compartió porque se cumplían 25 años del álbum, no sé qué, y puso el álbum completo, y yo escuché ese inicio y me quedó muy grabada y me gustó muchísimo, ¿no? Entonces era como poco de lo que yo sabía. Con algunos amigos había hablado, a ver, pues, ¿qué sabes tú de rock? No sé qué. Pero era información que para mí no formaba parte de mi día a día, ¿no? Me interesaba aprender, porque me interesa mucho aprender en general siempre, ¿no? Claro. Pero cuando llegué ahí, que conocí a Héctor en Grem, la primera canción que le recomendé fue esa. Entonces creo que le causó una muy buena impresión. Y después decía que era rockera, y yo le decía, no soy rockera, o sea, sé muy poco. Mira, yo aparte siempre muy sincera, ¿no? Mira, conozco esto, ¿no? Y le decía, siempre he sentido que a lo mejor me gusta como el rock indie, y lo que los rockeros de Hueso Colorado llamarían el rockcito, ¿no? Le hacíamos broma de eso, porque a veces que ya le recomendaba, y yo le digo, ahí te voy con mi rockcito y ya te voy a comentar esto, ¿no? Pero aprendí muchísimo con él, porque él vivió gran parte como de las etapas del rock. Sí. Digo, no le tocó todo el inicio, pero él nació en el 67. Me decía que se ubican los inicios del rock en el 57, justo 10 años antes de que él naciera. Y él cuando... El año que cayó el ángel de la independencia, que no es ángel, es una victoria alada, un terremoto. Uh-huh. Y el año en que murió... ¿Quién será? El ídolo de Guamúchil.
Pedro Infante. El año 57. En 1957. Y ese es el año en que nació mi papá también, en el 57. Mira, no sabía que... Sí. No, pero a lo mejor se me aparece Héctor, lo voy a decir una barbaridad, pero yo digo puras tonterías. Si esta niña le hubiera dicho que su grupo favorito era Timbiriche, Héctor de todos modos la hubiera tratado bien, porque así era Héctor y no, ya sabía por dónde. Mi grupo favorito era un grupo que se llama Vampire Weekend, que de hecho en 2019 fuimos a verlo, tuvimos la oportunidad de ir a verlo a México. Es una banda neoyorquina que a mí me gusta muchísimo. Yo pensé que era fanática de Bad Bunny. No, no, claro que no. No le hago el feo, pero... háganlo, por favor. No, fíjese que, bueno, con Héctor hablábamos muchísimo de música. Él encontraba la manera, también, hablar con Héctor de la música era una delicia, igual que del cine, igual que de muchas otras cosas. Sí. Era muy buen orador, todos lo sabemos y lo podemos constatar. El locutor más versátil, sabía dar... todos los efectos a la voz. Bueno, hasta ventas, o sea, por ejemplo, él iba a los controles de Gala, Muebles, ¿no? Y lo escuchabas en la radio cantándote las ofertas de la semana, ¿no? Que llévate esta sala por no sé cuánto y para tu calor que tienes en esta temporada de no sufras más y es una maravilla porque realmente podía adaptarse a cualquier toro que le pusieran enfrente, ¿no? Y bueno, hablar de música era muy interesante porque él encontraba siempre las relaciones entre los géneros, ¿no? Entonces la música se transforma constantemente, ¿no? Entonces él siempre hablaba como del rock, de cómo el rock nació pues de la mezcla del blues, por ejemplo, del rockabilly, y cómo va dando pie a los diferentes subgéneros. Luego se mezcla con el pop, luego se mezcla con el synth pop, luego se mezcla con el jazz, ¿no? Entonces todas esas influencias él las detectaba muy bien con el funk. Entonces había una propuesta musical nueva de cualquier género y él sabía detectar dónde estaba el rock. O sea, decía, en esta viene una influencia del rock tal, ¿no? O están las baterías de tal, o está incluso de los productores, ¿no? Porque también como la música, digamos, la música comercial que consumimos, pues se produce en estudios con ciertos productores que asumen ciertos proyectos. Entonces, a veces también la mano de ciertos productores en algo que es más pop, pues podemos encontrar la mano rockera de ese productor que tenía algo ya de influencia o formación, que habían grabado con grandes bandas, ¿no? Y entonces no le hacía el feo a los géneros, o sea, realmente encontraba, es que Héctor siempre se enfocaba en encontrar lo positivo. Sí. Entonces, sí, yo entiendo, hay en el reggaetón cosas que no tienen ninguna propuesta, bueno, digamos que es música para vender música o para consumir yo o para ruidos. La fiesta, ruidos y demás, pero también hay posturas incluso políticas y hay entre los mismos reggaetoneros algunos que están trabajando con productores que valen la pena. Claro. Entonces, siempre hay que... O sea, como buscar, o sea, de dónde viene el hilito, ¿no? ¿De dónde viene la beta? Ahí nos puede gustar, nos puede no gustar. Por supuesto. Pero de que existe información que podemos valorar, ponderar de manera positiva, pues sí, siento que siempre va a haber, o sea, y ahí hacernos el criterio de, bueno, sí, está bien, esto está de moda porque está de moda, ¿no? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué se mezcla con qué? Porque luego pues surgen otras colaboraciones con... El otro día estaba escuchando, por ejemplo, que yo no me había dado cuenta, una canción justamente de Bad Bunny en colaboración con Marciano de Los Enanitos Verdes, ¿no? Y dices, órale, a ver, vamos a ver por qué un artista del rock importante, del rock latino, se interesa
en participar en una colaboración con Bad Bunny, claro. ¿no? O sea, y a ver qué es lo que me está ofreciendo, aquí qué es lo que puedo escuchar diferente, ¿no? Y son combinaciones. Héctor decía mucho, el rock no ha muerto porque se ha sabido mezclar con otros géneros, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos encontrar lo que algunos llaman el rock puro, pero el rock nunca ha sido totalmente puro. Jamás. O sea, venía del blues, ¿no? Y sigue teniendo esas influencias, o sea, las sigue manteniendo. Entonces, bueno, pues yo aprendí mucho a escuchar la música a través de conocimientos que me compartía Héctor, ¿no? Entonces, de repente sale una canción, googleo y me encuentro la ficha técnica, que era algo que Héctor siempre revisaba, y él te decía, sí, mira, este músico de sesión grabó con tal y con tal, ¿no? Este fulano que, ¿te acuerdas de la canción tal de Luis Miguel? Esa se grabó en el estudio donde también se grabó esta otra gran canción del rock y no sé qué, o sea, eran que yo decía, órale, que es muchísimo. Siempre fue una enciclopedia podemos aprender musical y de muchos temas el buen Héctor. Y sin duda alguna sabía detectar, y así como detectaba los componentes de una pieza musical, pues detectaba los altos valores personales en gente extraordinaria como su compañera de vida, Jessica Ayala Barbosa. Este es el primero de varios, vamos a dejar pasar algunas semanas, pero tiene que haber continuación, mi estimada Jessica. Es un placer que venga aquí a esta biblioteca. Aquí ella participa en cierto taller, ya después platicaremos de ese taller y de otras cosas, pero ¿a poco creen que nació de veras en el 88? Para mí que nació en el 88 del siglo XIX, nada más que es un vampiro. Por eso esa canción que tanto le gustaba tiene que ver con un vampiro. No envejece, es inmortal. Bueno, la calidad. Moda es lo que pasa de moda y clásico es aquello que perdura por su extraordinaria calidad. Y los valores de Jessica, como los de Héctor, pues perduran. Son clásicos de la región lagunera. Jessica, qué placer tenerla aquí. No, el placer es mío. Muchísimas gracias, de verdad, por la plática. Justo una hora, pero se fue como hilo de media, dicen algunos, sí. O como agua deliciosa y pura. Nos vemos pronto. Muchas gracias, profesor. Encantada de estar aquí en cuanto usted me invite. Va a ver que sí, le tomo la palabra. Sí. Tengo muchos testigos. Bueno, hasta la próxima.